Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, acá estoy queriendo compartir con ustedes en este video el material de una charla que di en su momento también en el Centro de Escritores aquí en Cipolletti el 4 de junio del 2014. En esta charla que ofrecí la titulé La vida de un hombre, la historia de un libro, porque la charla está inspirada en el libro de Viktor Emil Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Este es el libro. Eh, Realmente la historia de este libro es paradójica, porque en un primer momento este libro fue como dejado de lado en su época, y después fue uno de los libros más vendidos y hoy reconocido como central, como un legado a la humanidad. Una de sus frases dice: ¿quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Esa es una de las frases que escribió Viktor Frank. Les voy a compartir en pantalla el material para que vayamos avanzando, ¿sí? Este es un libro que nadie debería dejar de leer, en verdad. Es un libro excelente. Aquí tenemos unas fotos de Viktor Emil Frank y la portada de este trabajo, La vida de un hombre, la vida de Viktor Frank, y la historia de un libro, la historia de este libro, El hombre en busca de sentido. ¿Sí? En un primer momento comencé hablando de el porqué del sentido, ¿no? Porque el libro se llama El hombre en busca del sentido. Ahora, cuando nosotros hablamos de sentido, la palabra sentido puede tener distintas maneras de entenderse. Por ejemplo, acá dice: me hago cargo de lo que digo, no de lo que entiendas. Esta frase tiene un sentido, ¿no? Y es hablar del sentido que le damos a lo que escuchamos. Bien, el sinsentido. Cuando uno dice esto no tiene sentido, o qué sentido tiene, estoy utilizando la palabra sentido y además le estoy dando un sentido a eso. También existe el sentido metafórico, que muchas veces se usa en los chistes, ¿no? Por ejemplo, ese chiste o esa frase que dice: no es lo mismo un gato montés que te montes un gato. Fíjense que las palabras que intervienen son las mismas. Ahora, de acuerdo a donde uno ponga la palabra, la ubicación de la palabra es el sentido que se le puede dar. Eso es lo que se llama un desplazamiento de sentido. Tenía un sentido, como lo dije de otro modo, se desplazó y tiene otro sentido. Todo esto apunta a que cada uno de nosotros vea, se escuche y evalúe cuáles son las palabras que utilice cuando se comunica con otros y cuando piensa, cuando se comunica consigo mismo. Y de qué modo estamos utilizando las palabras para ver qué sentido le estamos dando. También tenemos el sentido literal, o sea, es tal cual ocurre. Entonces tenemos: el vaso se partió al caerse. Yo le cuento a alguien: el vaso se partió al caerse. Eso es literal, es lo que pasó, digamos. El vaso se cayó y se rompió. El otro día escuchaba que, por ejemplo, los pueblos orientales, hablaban de los japoneses en este caso, un japonés que vive en Latinoamérica cuenta que el japonés no entiende el doble sentido. Si uno a un japonés le avisa: quedó en encontrarse con un japonés, estableció una cita, y lo llama y le dice: en un minuto llegó, el japonés se agarra el teléfono y empieza a mirar, porque ¿para qué me estaría llamando si en un minuto va a llegar? Ellos no entienden ese sentido. ¿Qué quiere decir en un minuto llego? ¿Para qué le avisarías a alguien que en un minuto llegas? Ya estás llegando. Bien, hay personas que son más literales, como por ejemplo parece ser los japoneses, ¿sí? También el sentido como cualidad.
¿Qué sentido del humor que tiene? O sea, acá la palabra sentido la estamos usando como una cualidad, sentido del humor que tiene una persona, ¿sí? Y como una emoción también. La palabra sentido puede ser utilizada como una emoción. Siempre que he sentido amor por las palabras. La palabra es sentido, pero acá está implicando otra cosa. Siempre he sentido amor por las palabras. Bueno, esta frase viene a colación porque yo la estaba dando en el centro de escritores, la di en su momento y ellos trabajan con las palabras. ¿Qué sentido tiene para un escritor trabajar con las palabras y qué sentido le da a las palabras? De hecho, las mismas palabras ubicadas en distintos contextos y en la misma oración en distintos lugares, puede dar a entender distintas interpretaciones, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida cotidiana y en las comunicaciones. Los seres humanos tenemos dos grandes formas de comunicarnos. Una es la comunicación que hacemos con los demás hacia el afuera, y otra es la comunicación que llamamos interna, la comunicación con nosotros mismos. Cuando pensamos en algo, cuando planificamos algo, cuando reflexionamos sobre algo. Entonces, conversamos hacia adentro y hacia afuera, pero las conversaciones están basadas en pensamientos y esos pensamientos están basados en palabras. Entonces, cómo pensemos, cómo utilicemos la palabra y el sentido que cada uno le dé a esas palabras tiene un impacto muy profundo en nuestra mente y en nuestras vidas. Poder estar atento a eso es un aprendizaje importante de realizar. Por ejemplo, acá hay una frase de Voltaire que dice que azar, Voltaire nos dice, azar es una palabra vacía de sentido. Para él, el azar era una palabra que no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque él dice que nada puede existir sin una causa. Esta es una mirada de Voltaire, pero a lo que apunto yo acá es cómo utilizamos la palabra sentido. O sea, azar para él era una palabra vacía de sentido, no significaba nada para él, porque no existe el azar para él. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra, para Einstein, la palabra progreso. ¿Qué significaba la palabra progreso? La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Wow. Entonces, de acuerdo al sentido que le demos a la palabra, es el significado que le damos. ¿Qué significado tiene para este la palabra progreso? Y no tiene mucho significado mientras haya niños infelices. O sea, es una condición, ¿sí? Víctor Frank, acá tenemos otra foto de él, dijo, el hombre se autorrealiza en la medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. O sea, ¿qué sentido le damos nosotros a esta frase, no? El hombre se autorrealiza en la medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Quizás la primera reflexión sería, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y si estoy cumpliendo con lo que creo que es el sentido de mi vida, para así poder sentirme autorrealizado. Bien. Les voy a contar entonces que Víctor Frank fue catedrático de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena, director de la Policlínica Neurológica Vienesa durante 25 años. La logoterapia o análisis existencial que él fundó es denominada también la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Ejerció la docencia como profesor invitado en la Universidad de Harvard, así como en las universidades de Stanford, Dallas y Pittsburgh, y fue distinguido como profesor en logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, California. Ahora vamos a adentrarnos en la vida de Víctor Frank, ¿sí? Su biografía. Víctor Frank nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Falleció el 2 de septiembre del año 1997 en la misma ciudad. Fue neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi, incluidos Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia escribió el libro que motivó esta conferencia, esta charla, que es El hombre en busca de sentido. Él escribió este libro, si quieren podemos decirlo así, inspirado en su experiencia en la vida de los campos de concentración.
Wow, ¿no? La historia de este libro, dice José Benigno Freire, profesor de Psicología de la Personalidad de la Universidad de Navarra, es ejemplarizante y paradójica de la relatividad del éxito. Bien, más adelante vamos a ver cuál es la historia de este libro. Ahora nos vamos a enfocar un poco en la vida de Viktor Frankl para conocer el autor de este libro. Aquí tienen unas fotos de él, está con sus dos hermanos y abajo está una foto ya más grande, cuando estaba estudiando. Él pertenece a una familia que es de origen judío, que llegaron a Viena desde Praga, era la gran época del imperio austrohúngaro, ¿no? Y todo su esplendor, sobre todo a nivel de conocimiento de las artes. Él fue hijo de Gabriel Frank y Elsa Lyon, tuvo dos hermanos, Walter y Estela, con los que está en esta foto, acá en pantalla. Los tres asistieron a la escuela primaria de Volksschule, muy cerca de su casa. Víctor era un niño más bien frágil, débil, que se interesaba más por hablar sobre ideas que por jugar. La familia a menudo iba al Prater, que es un parque de diversiones, también muy cercano a su casa, donde había una feria, jardines públicos, un circo, un zoológico, y además estaba dotado con restaurantes y viñedos. Fue una época de esplendor, de alegría, de mucha vida. Realizó sus estudios de bachillerato en el Real Gymnasium desde 1916 a 1924, donde manifestó una percepción aguda de la realidad humana y un interés especial por las ciencias. Luego él estudia filosofía natural y se dedica a la lectura de la psicología aplicada. ¿Sí? En esa época la psicología, estamos hablando de 1916, de acuerdo a los historiadores de la psicología, para algunos la psicología surgió con el laboratorio de Wundt en Alemania en 1896-94. ¿Sí? O sea, eran los primeros años de lo que empezó a llamarse psicología. Él se interesó por el psicoanálisis de Freud, obviamente, la psicología estaba empezando. Les voy a compartir una cita del libro, donde él dice: situémonos a principios de la década de los 40 del siglo pasado en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un señero influjo y romántico embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su abrigo y mecenazgo en las artes y las letras en la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado, y para un psiquiatra, además, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, ¿sí? Viktor Frankl se encontraba en la rampa del lanzamiento hacia una previsible y brillante carrera profesional. Él estaba bien posicionado en los círculos médicos y con una incipiente pero prometedora consulta privada, acababa de ser nombrado director de la sección de neurología del hospital. Bien. Sigmund Freud inicia una correspondencia con Viktor Frankl. De hecho, mientras él estudiaba el bachillerato, todavía no había comenzado, digamos, la formación en psiquiatría. En 1925, ¿qué ocurre? Viktor Frankl empezó a entender que tenía él una mirada distinta de lo que el hombre busca en la vida, ¿sí? Él se distancia del psicoanálisis inicial de Sigmund Freud y da un giro hacia la psicología que se llama individual de Alfred Adler, de la cual también se aleja en 1920. En realidad son acercamientos hacia teóricos de algo que a uno le interesa, uno los estudia, comparte con ellos, se nutre y después toma una postura. En ese sentido es distanciamiento, no es que hay discusión, pelea. ¿Sí? El alejamiento es, mira, qué interesante, me nutrí, muchas gracias, y yo termino formando mi postura. ¿Bien? Entonces, tanto Freud como Adler son considerados los fundadores de las dos primeras escuelas vienesas de psicoterapia. Mientras que para Freud, la pulsión, el instinto pulsional es lo fundamental que nos guía en la vida hacia la obtención de placer, de la concreción de nuestros
eh, deseos, si quieren. Para Adler, lo que motiva al hombre es el poder. El poder entendido del poder de autoestima, el yo puedo, en ese sentido, ¿no? El poder lograr lo que uno anhela. En ese sentido es el poder. Viktor Frankl, a partir de sus trabajos y sus lecturas y sus estudios y su experiencia, funda lo que se llama la tercera escuela de psicoterapia vienesa, y su método fue llamado la logoterapia. Según él, la necesidad fundamental del hombre no es encontrar ni placer, como sostenía Freud, ni poder, como sostuvo Adler, sino que la necesidad fundamental del hombre es encontrar el sentido de su vida. Frank desarrolló el concepto de que la necesidad subyacente de la existencia humana y de la salud mental es la de encontrar un significado a la vida. El significado se los vamos a dar como cuando estábamos viendo hace un ratito el tema de las palabras, ¿no? Tienen un sentido y le adjudicamos un significado, ¿sí? Quizás lo que para mí es el sentido de mi vida, para otro no representa nada. ¿Bien? Entonces, realmente es muy subjetivo. Pero él consideró que el sentido que cada uno le da a la vida es lo que nos sostiene en la vida, y es por lo que nos movemos en la vida, es lo que nos motiva en la vida. Por eso para él encontrar el sentido de nuestra propia vida sería un concepto similar al de misión. ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué es lo que yo considero que le da sentido a mi vida? Cuando estoy haciendo qué, cuando estoy diciendo qué, cuando me estoy sintiendo cómo, mi vida tiene sentido. A eso un poco está refiriendo este concepto de Viktor Frankl. Bueno, les comento un poco su biografía. En 1933, en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Viena, ejerce como psiquiatra y psicoterapeuta hasta 1937. En 1936 obtiene la especialidad en neurología y psiquiatría. Lo que comienza a ocurrir es que, bueno, las tropas de Hitler invaden Austria en 1938. Él es nombrado en 1939 jefe del departamento de neurología. O sea, él comienza recién egresado, recibido, ya haciendo sus prácticas, comienza a avanzar en su carrera, ¿no? A progresar, a seguir estudiando. Su hermano mayor, Walter, había sido detenido por ese entonces ya con su cuñada Elsa y enviados a Auschwitz. Entonces, los primeros de su familia en ingresar a los campos de concentración fue su hermano, Walter, con su esposa Elsa. Luego, su hermana menor Estela había aceptado emigrar a México buscando una salida a esta situación de persecución de los nazis sobre los judíos. Entonces su hermana había aceptado emigrar a México para posteriormente se terminó radicando en Australia, donde murió en 1996. O sea, su hermana logró exiliarse en México y luego se fue a vivir a Australia. Viktor Frankl consigue el visado para ingresar a los Estados Unidos. Y el 17 de diciembre de 1941, él contrae matrimonio con Tilly Grosser. Les voy a leer un párrafo del libro donde él cuenta estos momentos de su vida. Viktor Frankl consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Ese visado, además de eludir la persecución nazi, le brindaba la oportunidad de desarrollar y defender sus teorías psiquiátricas en un marco de mayor resonancia científica y cultural, ¿sí? Pero sus padres no lograron proveerse de una documentación que presentara alguna garantía para no correr el riesgo inminente de ser encarcelados o deportados. Los padres también buscaron conseguir una visa para ir a Estados Unidos, pero bueno, no lo consiguieron, ¿sí? Además, ancianos ya y sin la ayuda de ningún hijo, se quedarían ciertamente desvalidos. La situación de sus padres planteaba a Víctor una difícil disyuntiva, una grave duda de conciencia. ¿Debía atender a sus padres o proseguir una esperanzadora carrera?
asegurar su reciente matrimonio o ayudar a su familia en una incierta suerte. El visado le ofrecía la posibilidad en lo profesional y en lo personal, pero en Viena quedaba el inminente y seguro riesgo de la deportación de sus padres a un campo de concentración. Desconcertado e indeciso, salió a caminar un rato con la intención de solucionar el dilema. El vagar errante le condujo hasta la catedral de San Esteban, mientras en el interior se escuchaba música de órgano. Le pareció un lugar propicio para reflexionar. Permaneció aproximadamente 1 hora, sosegado por la paz del ambiente, pero con un íntimo desasosiego. No veía manera de encontrar una salida cabal. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? En un momento así, uno siempre espera una señal del cielo, dice Viktor Frankl, ¿no? Cuando estamos en una encrucijada es como que esperamos una respuesta, ¿no? La respuesta que no encontramos, como que esperamos que nos llegue una señal. Él regresó a la casa apesadumbrado. Al entrar, observó un pequeño pedazo de mármol sobre el aparador. Se dirigió a su padre y le dijo: ¿qué es esto? ¿Esto? Oh, lo he levantado hoy de un montón de escombros. Allí donde antes se encontraba la sinagoga que han quemado. El pedazo de mármol es una parte de las tablas de los mandamientos. Si te interesa, puedo decirte también de cuál de los mandamientos es el signo en hebreo que se encuentra allí grabado. Porque solo existe un mandamiento que lo lleva como inicial. ¿Cuál es? Le insistía mi padre. Entonces me dio la respuesta. Ese mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que vivas por mucho tiempo en la tierra. Así es que me quedé en la tierra junto a mis padres y dejé vencer la visa. Y esa fue la decisión que tomó ese día Viktor Frankl. Él dejó vencer la visa y se quedó junto a sus padres. A los 37 años de edad, en septiembre de 1942, el doctor Viktor Frankl es deportado al campo de concentración de Terezín junto con su esposa y sus padres. Le asignan como prisionero el número 119.104. A su esposa la obligan a abortar a su hijo. Su padre muere en el mismo campo el 13 de febrero de 1943 a causa de la debilidad por hambre y 2 neumonías, a los 82 años de edad. En 1944, su madre es trasladada a Auschwitz y muere en la cámara de gas a los 65 años de edad. En la foto que está ahí abajo pueden ver la puerta de ingreso a uno de los campos de concentración. Entonces Viktor Frankl quedó como prisionero en el campo de concentración. La mayor parte de su cautiverio fue en Auschwitz. Su padre y su madre murieron. Su mujer abortó a su hijo, ¿sí? Él denominó esta dura experiencia que tuvo que soportar en este tormento por el campo de concentración, experimentum crucis, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo algunas de las, rescatando partes del libro donde él habla de esto, ¿no? Al ingresar, él comenta que al ingresar al campo de concentración le fue confiscado de manera brutal el libro que abarcaba su largo quehacer profesional. Era como un registro que él fue haciendo mientras se fue formando y haciendo sus prácticas y todas las conclusiones, las observaciones que él iba haciendo. Era algo muy preciado para él, era el fruto de su trabajo registrado, ¿sí? Que fue lo único que alcanzó a agarrar y a tomar antes de que lo tomaran preso. Era el producto de todo su trabajo, en lo que a él le apasionaba, y le apasionó durante toda su vida. Bueno, se lo arrebataron al ingresar al campo de concentración. Comenta también que estando en este experimento en crucis vivió la sensación de que nada suyo sobreviviría.
ni un hijo físico ni un hijo espiritual. De hecho, su hijo físico fue abortado, la obligaron a abortar a su señora, y un hijo espiritual, por ejemplo, este libro que es producto de su espíritu apasionado por su trabajo, ¿no? Muchas veces se encontró con las ideas de suicidio como liberación, muchas veces en los momentos de desesperanza, de no encontrarle un sentido a la vida, el ser humano siente que puede y piensa que puede liberarse a través del suicidio. Y esas ideas no fueron ajenas en la mente de Víctor Frank. Padeció tifus, fiebre, delirios, y para sustraerse en esos momentos de delirios y de fiebre, para abstraerse de ese dolor físico y mental, luchó, ¿no? Y él dice, para permanecer despierto y durante 16 noches, las contó, imagínense la tortura que fue, él punteaba, escribía, muy chiquitito, en unos diminutos trozos de papel que él encontraba tirado, ¿sí? A oscuras y taquigráficamente, con símbolos muy chiquititos, como decir, un pequeño papel que encontró tirado, lo usó para poder escribir lo que él recordaba, las palabras claves de aquel libro que le habían confiscado, ¿no? Entonces, su mente la ocupó en recuperar en su memoria lo que él había registrado en aquel libro que le habían quitado. Ahora, ¿dónde escribía? En esos pequeños papeles que encontraba tirado, ¿sí? A través de un pequeño lápiz. En el libro él describe cómo de noche, a oscuras, por la luz que entraba por las rendijas de madera, él escribía taquigráficamente palabras claves que luego le recordarían el contenido de ese libro, ¿no? Esto lo mantuvo ocupado y lo abstuvo mentalmente de la tortura que él padeció, ¿no? Y él esperaba que aquellas notas le sirvieran más adelante de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Esa era su esperanza. Eso fue lo que lo sostuvo. El 27 de abril de 1945 fue el día de la liberación de Víctor, de la liberación, ¿no? Pero en el mes de noviembre del 45, él empezó a reconstruir ese manuscrito, ¿sí? Si me dan un segundo, voy a compartir con ustedes algunas frases del libro. Él dice, una vida lastimera los convirtió en pellejos de hombre, cuyo único y exclusivo horizonte se limitaba a salvar el pellejo. Extenuados, consumidos, harapientos, atestados de piojos, con edemas, enfermos, continuamente helados, con hambruna. Esas condiciones disculpan algunos comportamientos. Y él cuenta algunas de las situaciones vividas dentro del campo y con sus compañeros, ¿no? Mientras cuenta que un compañero, él considera que le salvó la vida. Dice, Frank le canjeó un cigarrillo, él tenía un cigarrillo y se lo canjeó a un compañero que se llama Bencher, que luego quedó liberado y fue un futuro actor de televisión en aquella época. Pero mientras estuvieron en el campo de concentración, un día Frank le canjeó una sopa por un cigarrillo. Frank entregó el cigarrillo y él recibió una sopa a cambio, ¿no? Mientras la tomaba a sorbos, nos cuenta Víctor Frank, me hablaba insistentemente, tratando de convencerme de que superara el estado de pesimismo que padecía en esa época. Frank padecía un estado de pesimismo. Este era un sentimiento básico que pude observar en otros prisioneros y que llevaba irremisiblemente al autoabandono y en mayor o menor tiempo a la muerte. Mucha gente se suicidó en esos campos de concentración. Y otra vez la desesperanza, con la muerte como escape, inundó el psiquismo de Víctor Frank. Y tiempo después reconoció que Bencher, en aquella
ocasión, cuando le dio la sopa y le habló alentándolo, le salvó la vida, ¿sí? Cómo entre ellos buscaban ayudarse y sostenerse. ¿Bien? Entonces, ahora sí, finalizada la guerra, los campos empiezan a desocuparse y en el mes de noviembre del 45, Frank empieza a reconstruir aquel manuscrito que le fuera arrebatado. Lo rehace con base en 2 docenas de papelitos en los que tomó notas taquigráficas, ¿recuerdan lo que contaba? Conteniendo el esquema general de su trabajo. Ese libro apareció con el nombre de Psicoanálisis y Existencialismo. Se llama De la psicoterapia a la logoterapia. En él presenta su psicología, que es la logoterapia. Este fue el primer libro que él publicó, que no es el del que estamos hablando ahora. El que estamos hablando ahora se llama El hombre en busca de sentido. Poco antes de la Navidad de 1945, Víctor Frank llamó a 3 secretarias y les pidió que tomaran nota de algo importante que quería expresar. Les cuento que en el libro él narra cómo una vez que él salió de los campos de concentración, llegó a Viena y colegas de él, de su época anterior al cautiverio, le ofrecieron trabajo en el hospital, él comenzó a trabajar, y es por eso que acá dice, llamó a 3 secretarias y les pidió que tomaran nota. Él ya estaba trabajando en el hospital psiquiátrico, ¿sí? Y así durante 9 días, entre lágrimas, fue dictando el testimonio de sus experiencias en los campos de concentración, que es lo que comenta este libro, cuáles fueron sus experiencias en los campos de concentración. Considera entonces que sería conveniente transmitir anónimamente y en forma de libro todo lo vivido. Los destinatarios de este libro serían todas las personas que habían sufrido y los que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra. También tuvo como propósito el dar su propia versión desmitificada de esa realidad. Muchas personas en ese entonces, como ahora, buscan el sentido de su propia vida. Este testimonio fue gestado para todas ellas. Así que en 1946 publica su libro que se llamó, en principio, Un psicólogo en el campo de concentración. Luego, en ediciones posteriores a este libro, se le conoce como El hombre en busca del sentido. Pero su primer libro, o sea, su primer nombre, el primer título de este libro fue Un psicólogo en el campo de concentración. Tiene una historia de este libro, ¿sí? En 1946 aparece con ese título, ¿sí? Y tuvo una única edición, se vendió bien, pero pocos ejemplares. Luego se imprime una segunda edición que no tuvo el eco que esperaban, y las copias, dice, se acabaron en tiendas de saldo y guillotinas. O sea, nada, no prosperó el libro. A pesar de la decepción de la publicación en alemán, la obra se tradujo al inglés. El editor la editorial, el dueño de esta editorial, el editor, era una persona que apreciaba mucho a Frank por sus experiencias de vida. Entonces, a pesar de no haber buenas ventas en el libro, lo siguió editando. Con escaso éxito se editó en inglés entre 1955 y 1959. Y ahí lo llamaron Desde el campo de la muerte al existencialismo. Y solo se vendieron cientos de copias. Entonces fue cuando el editor lo catalogó de libro enfermo, un libro sin posibles lectores. Un colega de Frank, que se llamó Gordon Allport, pidió al editor que nuevamente lo publicara. Este se comprometió a hacerlo a condición de que Frank añadiera las nociones de la logoterapia, o sea, de su forma de trabajar en terapia, y el análisis existencial. Y salió al mercado con el nuevo título. Entonces, en esta edición está la historia de él como preso, cautivo en un campo de concentración, y tiene el agregado de su modo de hacer terapia, que se llama logoterapia. Logo significa sentido.
Entonces ahora sí, tuvo un éxito arrollador el libro, se convirtió en modelo de futuras ediciones. Para 1986, o sea, 40 años después, ya llevaba 149 ediciones, en más de 20 idiomas y una venta de más de 3 millones de ejemplares. En 1992, Frank afirmó que en Estados Unidos la obra superaba los 9 millones de ejemplares vendidos y 179 ediciones. Para algunos, este libro merece ser incluido en el catálogo de las obras clásicas que componen el patrimonio intelectual de la humanidad, tanto por la belleza de su literatura como por la profundidad de su análisis psicológicos, pero especialmente por la sutileza de su acendrado humanismo al describir con precisión y ternura la capacidad de bondad o maldad que cabe en el corazón del hombre, en la libertad humana. La narración de una vivencia salvajemente dramática adquiere, por la mesura del juicio y la liviandad de la pluma, un insólito e inusual tono de comprensión y ternura. Narra los acontecimientos con la imparcialidad de un simple testigo, jamás en tono de juez. Eso es valiosísimo, a mi juicio. Alguien que vivió esa experiencia y que escribe su experiencia desde el lado de un testimonio, no juzgando. No juzgando lo que hicieron con él, lo que hicieron con los demás. Vale la pena leerlo todavía, porque no destila ni una gota de resentimiento o del espíritu de venganza, y ni siquiera del sadomasoquismo habituales en este tipo de lecturas. Esto dice Toreló, un autor. En realidad, para un intelectual, El hombre en busca de sentido es un libro capaz de colmar la obra de toda una vida y labrarle una hornacina en la galería de la historia. Qué hermosa frase, ¿no? Qué hermosa frase. Bien. Acá algunos fragmentos del libro que yo seleccioné, yo los invito a que lo lean el libro. Realmente no tiene... es un gran libro, es un gran libro. Y esta es una selección que yo hice de algunas frases, ¿no? Una de ellas dice, lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. Son frases para la reflexión, ¿no? En otro párrafo, Víctor Frank nos dice, hay 2 razas de hombres en el mundo y nada más que 2 razas. Recuerden el motivo de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de los judíos, ¿no? El logro y el alcance y la conquista de una única raza aria para los hitlerianos. Entonces él dice, hay 2 razas de hombres en el mundo y nada más que 2, la raza de los hombres decentes y la de los indecentes. Hasta las palabras que usan, ¿no? Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone solo de hombres decentes o de indecentes. Así, sin más ni más. En este sentido, ningún grupo es la raza pura y por ello, a veces se podía encontrar entre los guardias a alguna persona decente. En algunas partes del libro, Frank comenta que algunos guardias también la pasaban mal. También eran hombres decentes que estaban sufriendo, que estaban trabajando ahí, era su trabajo, pero que la estaban pasando mal. Y algunos los ayudaban a ellos, como podían y hasta donde podían. Eso lo comenta en el libro. Otras de las frases. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Bien, lo único, dice Frank, que no se nos puede arrebatar con seguridad, no se nos puede arrebatar, es lo que elegimos hacer. Es cómo elegimos enfrentar o afrontar nuestra experiencia de vida.
Su libro termina con el siguiente párrafo. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Yisrael en sus labios, con una oración en sus labios. Está acá traducida de otra manera, dice, ¿quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Bien, en realidad yo los invito a que lean el libro. Este libro realmente es enriquecedor. Uno puede hacer reflexiones sobre la humanidad y sobre uno mismo. Es un libro que invita a conectarse con el sentido de la propia vida, ¿sí? En julio de 18 de 1947, Víctor Frank se casó por segunda vez con Eleanor Schwind. Tiene una hija, Gabriela, que luego fue psicóloga y se casó con el doctor Franz Wesely. Tuvo 2 nietos, Víctor Frank, Alexander David y Caterina Rebeca. A Eli, su segunda esposa, la conoció en la policlínica, en esa clínica en la que él trabajaba. Ella era enfermera. Ella no era judía, estuvieron casados por un poco más de 50 años. Ella transcribía todas las grabaciones de su esposo porque él prosperó un montón. Si les interesa pueden conocer un poco más de cómo avanzó su vida, pero él desarrolló esa psicoterapia, fundó un instituto, estuvo en Estados Unidos, que se los comenté al principio. Hoy por hoy, Víctor Frank, él sentó las bases de una forma de terapia, ¿sí? Dio muchas charlas, congresos, escribió un montón, muchos libros más. En el 2002 tuvo su primer bisnieta. Quiero ver si recupero acá. Acá hay el nombre de algunos de otros de sus libros: Ante el vacío existencial, El hombre doliente, La presencia ignorada de Dios. Ese es un hermoso libro también. La psicoterapia al alcance de todos, La voluntad de sentido, Logoterapia y análisis existencial, Psicoterapia y existencialismo, que fue el primero que escribió, ese que yo les mostraba, Teoría y terapia de la neurosis. Escribió varios libros, ¿sí? Este es muy bonito, a pesar de lo que cuenta. Es un libro muy bonito para nosotras las personas, los seres humanos. En el 2002 tuvo su primer bisnieta y Víctor Frank tenía gustos y aficiones. Rescaté esto, dice, una de sus aficiones era escribir artículos dirigidos a buscar respuestas para los problemas de los jóvenes vieneses que resentían los estragos de la Primera Guerra Mundial. Él buscó colaborar con la juventud cuando volvió, ¿sí? Disfrutaba el alpinismo en la cadena de los Alpes Orientales, le encantaba escuchar música, sobre todo la de Mahler, que también era austríaco. A los 67 años tomó sus primeras lecciones de vuelo. Era osado, ¿qué tenía para perder? Dios. Y a los pocos meses realizó sus primeros vuelos sin ser acompañado. Dice Víctor que se podía enamorar platónicamente de las corbatas. Gustaba de diseñar armazones para lentes, y una de las grandes fábricas especiales del mundo, de anteojos, ¿sí?, le presentó un proyecto antes de que el armazón se fabricara en serie. Víctor debía dar su opinión acerca del diseño. Esta fábrica de armazones para anteojos le consultaba a él por el diseño. Aunque Víctor conocía los efectos negativos de la cafeína, hasta los últimos días de su vida sí tomó café fuerte al empezar su día y sus lecturas. Adoraba a su esposa, a su hija y sus nietos y llevaba una afectuosa, cordial y respetuosa relación con su yerno Franz Wesely. Tenía mucha facilidad para hacer caricaturas. Practicaba también, fue neurocirujano, practicaba operaciones del cerebro. Textualmente, lo que me brinda la mayor felicidad es haber finalizado una publicación, despachar un manuscrito, haber escalado en las montañas una hermosa pared y pasar la noche
en una agradable habitación en el refugio con una persona querida. El 2 de septiembre de 1997, a los 92 años de edad, fallece el doctor Viktor Emil Frank en Viena, Austria. A lo largo de 4 décadas, emprendió innumerables viajes por todo el mundo, impartiendo conferencias. 29 universidades de Europa, América del Norte y del Sur, Asia y África le otorgaron el título de doctor honoris causa. Fue galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Pfister Award de la Asociación Americana de Psiquiatría, y fue miembro de honor de la Academia Austríaca de las Ciencias. Quien quiera saber más de él, aquí abajo tienen los links a 2 sitios webs. Uno es www.casavictorfrank.com y el otro es www.victorfrank.org. En la Argentina, en Capital Federal, también está el Centro de Logoterapia. ¿Sí? Pueden googlearlo si es algo que les interesa. Bueno, hasta acá llegó este compartir mío de una persona y su obra que me emociona mucho. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya posibilitado esto, seguir creciendo y seguir buscando y seguir evolucionando. Muchas gracias. Seguimos en otro video, ¿sí?